La casa en lo alto del cerro siempre había sido un enigma para el pueblo. Sus paredes desgastadas por el tiempo y cubiertas de hiedra parecían proteger secretos que nadie se atrevía a investigar. Sus ventanas oscuras, como ojos que observan sin parpadear, vigilaban a todos los que pasaban cerca. Nadie sabía con certeza quién la había construido ni cuándo, y mucho menos quiénes habían vivido allí. Solo existían rumores, historias transmitidas de generación en generación, cada vez más oscuras y más aterradoras. Los adultos del pueblo se limitaban a ignorar las historias, calificándolas de exageraciones infantiles. Pero los niños sabían la verdad. Al caer la noche, la casa parecía respirar, y sus sombras se alargaban de manera antinatural. Algunos decían que las luces se encendían y apagaban solas, que los pasos resonaban en los corredores vacíos, y que susurros se escapaban de las paredes, sonidos que nadie podía ubicar. Con los años, estas historias se multiplicaron, y quienes osaban acercarse regresaban cambiados, con los ojos vacíos y una expresión de miedo que no podían explicar. Una noche de otoño, cuando la neblina cubría el cerro y el pueblo dormía bajo un manto gris, alguien decidió subir hasta la casa. No era un niño curioso ni un adolescente buscando emociones fuertes. Era alguien que creía en la lógica, en que todo tenía explicación. Pero desde el primer paso sobre la tierra húmeda, sintió que algo lo observaba. No eran solo los árboles ni el viento. Era un peso invisible, un frío que no pertenecía a ningún lugar natural, que recorría su espalda y lo hacía avanzar con cautela. Al llegar a la verja oxidada, notó que estaba entreabierta, como si la casa misma lo invitara a entrar. El aire estaba cargado de humedad, de madera vieja y un aroma indefinido, más antiguo y oscuro. Cruzar el umbral fue como entrar en otro mundo. El silencio lo envolvía, pero no era un silencio vacío. Era consciente, atento a cada respiración, cada movimiento. Las paredes del vestíbulo estaban manchadas y desgastadas por el tiempo, pero cada grieta parecía contar historias de un pasado que nadie debía conocer. El protagonista avanzó hacia las escaleras. Cada peldaño crujía bajo su peso, resonando en los corredores vacíos. Y entonces lo escuchó. Un susurro, apenas audible, que parecía salir de las paredes mismas. Decía su nombre, pero no como saludo, sino como advertencia. Cada paso hacia el piso superior aumentaba la sensación de ser observado, de estar entrando en un territorio que no le pertenecía. La penumbra se movía a su alrededor, proyectando sombras que parecían deslizarse con voluntad propia. Al llegar al segundo piso, el frío era más intenso, casi cortante. Los ruidos de la casa se multiplicaban, crujidos, golpes secos, arrastres que no podía localizar. Frente a una puerta entreabierta, una figura pequeña apareció de improviso, apenas visible en la luz de la luna que se filtraba por los ventanales rotos. Sus ojos, dos puntos negros que brillaban en la oscuridad, lo miraban con intensidad. No era humana, no era completamente sombra, era algo entre los dos, una presencia que parecía leer su miedo y alimentarse de él. Los susurros se hicieron más claros, más insistentes. Ya no solo decían su nombre, eran frases enteras. No mires atrás, nadie duerme, tú tampoco. Intentó retroceder, pero algo invisible lo empujaba hacia adelante, hacia el corazón de la habitación. Cada objeto, cada rincón parecía cargar intención, como si la casa tuviera conciencia y voluntad. La puerta por la que había subido se cerró de golpe detrás de él, dejándolo atrapado en la penumbra, y con ella, la sensación de que había cruzado un límite imposible de desandar. Avanzó hacia un viejo escritorio cubierto de papeles amarillentos. Entre ellos, símbolos extraños, figuras humanas retorcidas, garabatos incomprensibles. Frases apenas legibles decían: has despertado lo que dormía, aquí nadie descansa. La curiosidad lo dominó, aunque sabía que no debería, y cada página que leía parecía acercarlo más a la casa, más a su propia pesadilla. De repente, un sonido metálico lo hizo girar. Una puerta que antes no estaba se abrió sola. Un resplandor débil escapaba de su interior, iluminando símbolos antiguos, y algo lo llamaba a atravesarla. En el corredor que siguió, espejos reflejaban su figura, pero no como era él. Cada reflejo mostraba cambios sutiles, ojos más oscuros, sonrisas que no correspondían, sombras que se movían con vida propia.
La sensación de ser observado alcanzó su punto máximo. La casa no solo lo veía, lo leía, lo estudiaba, lo elegía. Finalmente, llegó al sótano, el corazón mismo de la casa. Allí, en la oscuridad absoluta, las sombras palpitaban, las paredes parecían respirar, y los susurros se multiplicaban en un coro de advertencias y lamentos. Figuras surgían del suelo, de las grietas, de las esquinas, arrastrándose sin tocarlo, pero haciéndolo sentir atrapado, rodeado, vigilado. Y entonces lo vio. Una figura alta y delgada que avanzaba hacia él, flotando sobre el suelo, sin rostro, pero con una presencia que atravesaba su ser. El aire se volvió imposible de respirar, el frío penetrante lo paralizaba, y la figura habló, no con labios, sino directamente en su mente. Has venido, y ahora todo debe despertar. Cada sombra a su alrededor se alargó, se retorció, avanzando hacia él. La casa no era solo un edificio, era un ser consciente, paciente, antiguo, y él había entrado en su territorio. No había escapatoria. El suelo tembló ligeramente, y una última puerta apareció frente a él, marcada con símbolos desconocidos, emanando una luz extraña. La voz volvió, más clara que nunca. Bienvenido a la casa donde nadie duerme. El aire dentro del sótano era denso, casi sólido. Cada respiración del protagonista parecía arrancarle fragmentos de su propia voz. La luz que salía de la puerta marcada con símbolos temblaba, como si respirara también, viva, expectante. No sabía si debía entrar o correr, pero el silencio era tan profundo que incluso su miedo hacía ruido. Dio un paso. El suelo, cubierto de polvo y fragmentos de madera, pareció responder con un eco distinto, un eco que no era el suyo. Por un instante creyó escuchar otro par de pasos siguiéndolo, igual de lentos, igual de cautelosos, pero desfasados, como si algo lo imitara. Siempre un segundo después, la luz del corredor se extinguió tras él. Solo quedó el resplandor de la puerta, que lo envolvía con una tonalidad blanquecina y fría. Cruzó el marco, y del otro lado no encontró una habitación, sino un pasillo interminable. Las paredes estaban cubiertas por retratos antiguos, todos torcidos, algunos rotos. En cada uno, rostros de personas que no reconocía, pero que parecían mirarlo directamente, con una expresión vacía, casi doliente. Mientras avanzaba, algo empezó a cambiar. Los retratos se transformaban lentamente. Donde antes había ancianos y mujeres, ahora aparecían versiones distorsionadas de sí mismo. Su rostro, sus ojos, su ropa, pero cada imagen mostraba un detalle distinto. Una sonrisa torcida, una mirada en dirección contraria, una sombra detrás de él. Era como si la casa lo absorbiendo poco a poco, borrando la línea entre visitante y prisionero. Intentó tocar uno de los marcos. Apenas sus dedos rozaron la superficie. El vidrio vibró. Detrás, en el retrato, su propio reflejo parpadeó. Dio un paso atrás. La figura dentro del cuadro giró la cabeza hacia otro lado, independientemente de él. El retrato respiró. Una corriente de aire frío recorrió el pasillo. Al final de este, una lámpara antigua se encendió por sí sola. La luz oscilaba como si algo invisible pasara frente a ella. Entonces escuchó de nuevo esos susurros, más definidos esta vez, múltiples voces que hablaban entre sí, como si discutieran en un idioma que no comprendía. Una de esas voces, sin embargo, sonó más clara que las demás. Todavía no es hora, pero ya lo siente. El corazón del protagonista latía con fuerza. No podía apartar la vista de los retratos que lo rodeaban. Cada paso hacía que más cuadros cambiaran, y en todos aparecía él, más pálido, más envejecido, más vacío. Al llegar al final del pasillo, encontró una puerta doble, cubierta de marcas y símbolos iguales a los del sótano. El pomo era frío como el hielo. Lo giró con lentitud, y el sonido metálico del mecanismo pareció resonar por toda la casa. Del otro lado, lo esperaba una gran sala. En su centro, un reloj de pie que no se movía, detenido en una hora imposible. 3:33. La chimenea estaba apagada, pero sobre la repisa había objetos extraños, una llave oxidada, un diario cubierto de polvo y un pequeño espejo ovalado con el marco agrietado. El diario estaba abierto en una página donde la tinta parecía fresca, aunque el papel era antiguo.
Las palabras estaban escritas con caligrafía temblorosa. Si alguien llega hasta aquí, no mire el espejo. No lo mire, aunque lo llame por su nombre. El protagonista tragó saliva. Sus ojos, sin querer, buscaron el reflejo del espejo. Lo que vio no fue su rostro, sino la habitación detrás de él, vacía. Pero en cuestión de segundos, una figura apareció en el reflejo. No estaba allí, en la sala, solo en el espejo. Una silueta femenina, delgada, con cabello largo, vestida de blanco, que inclinaba la cabeza lentamente hacia un lado, como quien observa algo con curiosidad infantil. Entonces la escuchó. Una respiración suave, casi imperceptible, justo detrás de su oído. No se movió. El aire olía a flores marchitas, a madera húmeda, y una voz, femenina, clara, triste, susurró: ¿por qué entraste si sabías que aquí nadie duerme? Giró bruscamente, pero no había nadie. El espejo, sin embargo, mostraba otra cosa. Su reflejo ahora estaba de espaldas, mirando en dirección contraria. El pánico lo hizo tropezar hacia atrás. El reloj de pie, que había permanecido inmóvil, empezó a funcionar. Las manecillas se movieron violentamente, girando una y otra vez hasta detenerse en la misma hora, 3:33. Y entonces, con cada campanada, algo en la casa despertaba. El suelo vibró, las paredes gimieron como si respiraran, y un murmullo colectivo inundó la habitación. Los retratos de los pasillos cayeron al suelo uno tras otro, liberando ecos de lamentos y sollozos. El protagonista corrió hacia la puerta, pero al abrirla se encontró con otra habitación distinta. Ya no había pasillos ni escaleras, solo habitaciones infinitas, una tras otra, como si la casa cambiara su interior a voluntad, reconfigurándose para mantenerlo adentro. En una de esas habitaciones, vio un mueble cubierto con una sábana. Al destaparlo, descubrió una antigua cuna. Dentro, un pequeño muñeco de trapo, con los ojos cosidos con hilo negro. Cuando lo tomó entre sus manos, el muñeco emitió un sonido bajo, un lamento infantil. Lo soltó de inmediato. En ese instante, todas las puertas a su alrededor se cerraron de golpe, y una voz infantil, la misma que había escuchado en el espejo, comenzó a reír. El sonido se volvió una risa coral, de muchas voces a la vez, llenando cada rincón de la casa. Las lámparas parpadearon, y el aire se volvió más pesado, como si cada respiración costara más esfuerzo. Corrió sin dirección. Las paredes parecían moverse, los pasillos se torcían. En un instante se encontró de nuevo frente al reloj, que ahora marcaba otra hora, 3:34. Todo se detuvo. La risa cesó. Solo el sonido de un péndulo invisible marcaba el tiempo. Y en medio del silencio, escuchó de nuevo la voz femenina, más cercana, casi al oído. Te advertimos, aquí nadie duerme, porque nadie puede despertar. Una sombra emergió de la chimenea apagada, expandiéndose por el suelo, subiendo por las paredes, envolviéndolo. No podía moverse. La sombra temblaba como un líquido oscuro que buscaba su forma. Dentro de ella, se vislumbraban rostros, manos extendidas y ojos que se abrían por primera vez. El reloj volvió a marcar las 3:33. Y entonces, un último susurro llenó la casa. Ahora es parte de nosotros. El protagonista sintió un tirón, como si lo absorbiera la oscuridad misma. Todo se volvió silencio. El reloj se detuvo. El espejo cayó al suelo y se rompió. Y por unos segundos, la casa volvió a quedar vacía. O eso parecía. Hasta que en uno de los retratos de pasillo, el rostro del protagonista apareció pintado, con los ojos abiertos, observando eternamente a quien se atreviera a entrar después. Dicen que cuando algo desaparece en la casa del cerro, en realidad no se pierde, solo cambia de lugar dentro de ella. Así fue con él. El pueblo entero supo que había subido aquella noche. Algunos lo vieron partir con una linterna y una mochila pequeña. Nadie lo vio regresar. Al amanecer, la neblina cubría el cerro por completo, y la verja oxidada estaba cerrada, como si nunca se hubiera abierto. Con los días, los rumores volvieron. Los niños decían haber visto una luz encenderse en las ventanas más altas. Los perros no querían acercarse a la colina, y los ancianos murmuraban entre sí:
temerosos, recordando viejas historias. Pero había algo nuevo. En los retratos que colgaban dentro de la casa, los pocos que aún se conservaban, aparecía un nuevo rostro. Un rostro joven, con la misma expresión que había tenido el hombre que subió aquella noche. Dentro de la casa, el tiempo ya no existía. El protagonista despertó, o al menos eso creyó. El aire estaba quieto, pesado, como si nada se moviera desde hacía siglos. La habitación era la misma donde había visto el espejo roto, solo que ahora el espejo estaba entero, y dentro de él no había reflejo alguno. Trató de recordar cómo había llegado allí, pero los recuerdos eran fragmentos confusos. La puerta, los susurros, el reloj marcando siempre la misma hora, y una voz que no dejaba de repetirse, una voz que ahora parecía venir de su propia mente. Nadie duerme, nadie despierta, solo permanecemos. Trató de caminar, pero cada paso lo llevaba al mismo lugar. Las habitaciones se repetían, las paredes cambiaban su forma sutilmente. En una de ellas, al tocar la superficie, sintió que la madera latía, como si tuviera pulso. Retiró la mano de inmediato, pero las huellas de sus dedos quedaron marcadas, brillando con una luz tenue. ¿Quién está ahí?, preguntó con la voz temblorosa. El eco respondió con exactitud, pero no era un simple rebote de sonido. Era una repetición con intención, un eco que parecía pensar antes de contestar. ¿Quién está ahí? Y después, una pausa. Tú. El silencio volvió. El protagonista sintió que algo lo observaba desde los rincones oscuros, desde los retratos que colgaban torcidos, desde el suelo mismo. Era como si la casa se comunicara con él, pero no con palabras, sino con sensaciones, con pensamientos que no le pertenecían. En una esquina, encontró el viejo diario que había leído antes, pero ahora las páginas eran distintas. Estaban llenas de nuevas frases, escritas con su propia caligrafía. No recordaba cuando comencé a escribir esto. La casa no me deja dormir. Cada vez que cierro los ojos, sueño con pasillos que se repiten. Ella me habla. Dice que necesita que alguien la escuche, que alguien la mantenga viva. Volteó las páginas con desesperación, hasta llegar a la última. Una sola línea, escrita con tinta fresca. Ahora eres su voz. El reloj volvió a sonar. Las manecillas giraban lentamente hasta detenerse. Una vez más, en las 3:33. Y con ese sonido, los susurros regresaron. No eran lamentos ni advertencias. Eran oraciones, nombres, fragmentos de historias. Voces humanas, miles de ellas, que hablaban al mismo tiempo. Algunas lloraban, otras reían, otras simplemente murmuraban frases sin sentido. Todas salían de las paredes, del techo, del suelo, del aire mismo. De pronto, la habitación se llenó de luz. Una figura apareció frente a él. Era la mujer del espejo, con su vestido blanco flotando en la penumbra, los ojos vacíos y la cabeza inclinada. Pero esta vez no había amenaza en su gesto, solo una calma profunda, una melancolía infinita. Ella habló con un susurro apenas audible. La casa duerme con nosotros y despierta contigo. El protagonista retrocedió, pero no había salida. Detrás de él, una pared que antes no existía cerró el paso. La mujer extendió su mano, y él sintió como una corriente de aire lo envolvía, una sensación entre calor y frío que lo paralizó. Entonces comprendió, la casa no atrapaba cuerpos, atrapaba presencias, y en ese instante, la mujer desapareció, dejando solo el eco de su voz en el aire. El reloj sonó una última vez. Todo se oscureció. Días después, un grupo de excursionistas subió al cerro. Dijeron que la casa parecía más deteriorada que nunca, como si el tiempo hubiera pasado más rápido dentro que fuera. Pero uno de ellos juró haber escuchado algo desde una de las ventanas del piso superior. Un susurro, suave, casi amable. Decía su nombre. Cuando se acercaron a la fachada, notaron que uno de los retratos del pasillo se había caído y roto. Detrás, en la pared, había aparecido un nuevo dibujo, grabado directamente sobre la madera. La silueta de un hombre sosteniendo una linterna, con los ojos abiertos, fijos en quien lo mirara. Uno de los excursionistas, nervioso, tomó una fotografía. En la imagen, al ampliarla después, se veía algo más.
Una sombra detrás de todos ellos, de pie, mirando a la cámara, alta, inmóvil, justo donde se suponía que estaba el protagonista aquella noche. Desde entonces, nadie volvió a subir al cerro, y cada vez que el viento sopla desde lo alto, el pueblo dice escuchar un murmullo leve que baja con la neblina. Una frase que se repite, una y otra vez, como si viniera desde adentro de la tierra. Aquí nadie duerme. Y si escuchas con atención, entre los susurros, a veces se distingue una segunda voz, respondiendo en silencio, porque nadie ha despertado.